básico, o sea, para mí es básico esa relación del hombre con la naturaleza y la estamos perdiendo y la perdemos. O sea, tú no tocas la tierra durante meses en la ciudad. Tus suelas son de caucho, de plástico, aislante, las energías no fluyen. Si no tocas un árbol, puedes pasar perfectamente un año sin realmente conectarte con la tierra. Tumbamos los árboles, desforestamos, y para nosotros una deforestación es simplemente un terreno que perdió unas matas, pero si tú te metes con el corazón, pues no es solamente eso. Además de toda la biodiversidad de los animales y todo eso que se pierde, ¿no? Toda esa compañía que eh, se pierde algo del alma, de lo que somos, ¿no? Yo tuve una discusión interna con mi papá muy fuerte porque él a veces se burlaba de los artistas y de los pintores y creo que es una frase de alguien importante que decía, bruto como un pintor. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Dice, porque es que a qué horas leen. Y entonces yo le hice un dibujo de una ramita de un árbol y le dije, todo se lee. Más bien bruto como un intelectual. es, la pintura es conceptual. No hay nada que no haga el hombre que no sea conceptual. Cuando digo que parece un jardín, que mi obra parece un jardín sembrado con escopeta, para mí es algo positivo, ¿no? O sea, lo más importante es la creación. Eh, Considero que el arte es una forma de comunicación mucho más sublime que la comunicación del intelecto. Creo que si tú ves mi obra en los libros o en las exposiciones, está como demarcada en proyectos, ¿no? Proyectos en blanco y negro, proyectos de desplazamiento, proyectos, pero realmente eso se crea espontáneamente y desordenadamente, de manera desordenada, perdón. Y por eso estoy llegando al extremo de pensar el buen gusto es discriminador, porque sí hay algo de discriminación en tener buen gusto. O sea, todo el resto se queda por fuera. Me preguntaron cómo había llegado yo recientemente y por enésima vez iba a decir rezando y de pronto dije no, ¿sabe qué? Es que yo lo que hago le gusta a la gente, pero a toda, menos las del circuito del arte, y de pronto un día llega y ya había pasado el momento de volver a exponer y la galería ya no te recibe, ya no tiene tiempo y finalmente te sueltan una frasecita como tenemos que hablar porque es que tú estás sobrevalorado. Esa es como la anécdota. Y entonces obviamente no entiendo, reflexiono y comienzo a entender, la galería estaba tomando otro rumbo y yo no pertenecía a ese rumbo y me asusto mucho. Y en ese momento, por mis creencias y todo, el miedo es lo primero que hay que combatir y pienso, ¿qué era lo que yo hacía? ¿Por qué fue que yo me volví pintor? Casi que nací pintor y era porque me salvaba del miedo y porque me permitía entrar en un mundo maravilloso sin necesidad de tenerlo a cambio de plata. Y hice exactamente el mismo ejercicio que hacía cuando tenía 10 años o 11, prendía la televisión y me ponía a dibujar como loco. Oía televisión porque no la podía ver. Entonces el formato pequeño no es ninguna reflexión conceptual ni nada, es que realmente para estar cómodo y poder pintar ya no tenía galería y eso implicaba muchas cosas. O sea, ya no iba a vender, ya no me iban a reconocer en el mundo como artista, entonces trabajaba para mí y resultó que la gente fue más sensible por el formato, los obligó a acercarse y de ahí se desprende casi que toda una obra que tiene una fuerza de comunicación importante. En estos días me iban a comprar unas amapolas y entonces yo en mi afán de ser conceptual le quería explicar a la señora que en realidad eso era un discurso contra la sociedad de consumo y que el consumo era el que nos llevaba a la droga, es toda una reflexión, Busqué las palabras exactas y la señora me dijo, ay sí, mijito, bueno, nadie se va a dar cuenta, dame mi amapola.
pero sí considero que los artistas son todos importantes, ¿no? Son los que tienen y los que traen algo que comunicar más allá de la simple mente, ¿no? Estamos más hablando del alma. Y que le pase eso a una persona, ahí fue cuando comencé a elaborar como una especie de dictadura, ¿no? Estamos muchos por fuera, y me considero que yo estoy por fuera, sí. Pero cuando comenzó la tal dictadura, eso se acabó, ¿no? Tenemos que ser contemporáneos, tenemos que decir lo que Inglaterra, Estados Unidos y Alemania quieren, si no, no somos artistas y no hacemos parte del asunto. Lo triste es que allá sí hay espacios para todos esos artistas, aquí no. Aquí curiosamente somos muy modernos, pero seguimos en el subdesarrollo. Somos un país subdesayunado, seguimos siendo un país subdesayunado. Como en la biblioteca de mi padre estaba el libro de la selva, que ahora es una caricatura de Walt Disney, pero en un momento dado fue un libro muy serio y muy hermoso, muy extenso. Y ahí comencé como yo a sentir dos cosas, uno la India y otro la selva, ¿no? Y ese mundo mágico que representaba como todo un mundo que en el colegio, en la vida cotidiana, era falso, pero ese libro lo había hecho alguien importante, alguien que era una persona como tomada en serio por la sociedad, y entonces yo comencé a decir, bueno, ¿y esto qué fue? ¿No? El tigre habla, la boa es mala, pero y el tigre también, o sea, todo un mundo de fantasía, pero no en el sentido infantil, sino mucho más profundo, ¿no? Y de pronto me alejé un rato, pero volví a eso, y cualquier cuadro que tú veas tiene algo que ver con esa reflexión sobre la naturaleza. Inclusive Love is in the Air es irónico todo, una ironía con toda la intención de llegar directo al punto. O sea, tú entras a la exposición, parecen flores en un campo inocente, parecen cuadros hermosos, bellísimos, que quedan bien encima del sofá, simplemente están cruzados por una pequeña línea blanca con un avión, todo sigue siendo primoroso hasta que te das cuenta de que estoy hablando. Estoy hablando de fumigaciones, de narcotráfico, de muerte infantil, de inocencia, de políticas estatales equivocadas, de mentiras, de secretos, de todo eso estoy hablando. Desplazamientos es una forma de ver ese fenómeno de una forma sincera, ¿no? O sea, pude entender, o sea, lo primero que pensé cuando yo vi una familia de desplazados recién llegados al semáforo, obviamente del Chocó, vi el susto en la cara del señor y la mamá abrazada de su bebé y aterrados les habían dado unas bolsas de basura para vender. Digamos que en ese momento sí sentí, me refería a mis memorias y dije, miércoles, debe ser lo más duro del mundo, ¿no? Y lo más duro es su tierra, ¿no? Y entonces por eso son las barcas que cargan en desplazamientos, a diferencia de Europa, solo cargan la tierra. No es como el personaje que se va, como yo cuando vivía en el exterior, que mi montaña está ahí, ¿no? Esa no se va y ahí es donde está mi corazón. Esa es a lo que me refiero. Y por eso hago estas cosas tan pintorescas y todo, y en parte para que me entiendan y para que todo el mundo sepa. Esto es un señor que se desplaza y que lleva a su tierra. Es literal.